Nuestro Padre Celestial, en estos momentos en los cuales iniciamos con la exposición de tu palabra, por medio de tu Hijo amado, como nuestro único abogado, mediador e intercesor, acudo a tu trono de la gracia, suplicándote me des tu ruach para poderlo desarrollar y sea de bendición conforme a tu voluntad. En su nombre y por sus méritos te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. De nuevo, mis amados hermanos y hermanas, por la gracia de nuestro Padre Celestial, iniciamos esta nueva programación de hoy compartiendo algo más de la Sagrada Escritura. El tema de hoy es un tema bastante conflictivo para la gran mayoría de personas creyentes, pero sobre todo dentro del mundo conocido como cristiano. Las verdades son muy impopulares, tan impopulares que la gran mayoría las desprecia, porque aceptar una verdad como esta que vamos a estar compartiendo en estos momentos es cambiar tu vida, es tener una mente totalmente diferente al resto del mundo y es ir como el salmón contra la corriente popular. Y claro, ir contra la corriente popular no es popular, es impopular, y muchas personas solamente buscan la popularidad, el tener fama, el tener prestigio, el tener dinero, el recibir diezmos, el recibir ofrendas. Pero este no es mi caso, hermano y hermana. Mi caso es presentar, escrito está, y el que tenga oído para oír, oiga, y el que no tenga oído, no será mi problema. Hoy, por la gracia de nuestro Padre Celestial, vamos a meditar en el tema las fiestas solemnes en el Nuevo Testamento. Que un dominical nos diga que fueron abolidas, bueno, no está bien, pero como para ellos todo fue abolido, la ley también fue abolida, son salvos por gracia mientras siguen transgrediendo los mandamientos de Elohim, tiene un pase, porque para ellos todo fue abolido. Pero para los que dicen que son cristianos, que guardan parte de una ley, eso ya es más incomprendible, hermano y hermana. Este tema de hoy, por primera vez escuché hablar de él a principio del año 1998. Están a punto de cumplirse 25 años que por primera vez, después de haber organizado una actividad en España, la primera actividad en España, un hermano me dio un librito precisamente relacionado con las fiestas solemnes de Yahweh. Lo leí, lo estudié y llegué a comprender y aceptar esta gran verdad de las fiestas solemnes de Yahweh. Desde aquel entonces, a punto de cumplirse 25 años, si nuestro Padre Celestial me lo permite, a primeros de año se cumplirán esos 25 años que por primera vez comencé a estudiar el tema de las fiestas solemnes. Es un tema que juntamente con otros he estado también compartiendo y enseñando en diferentes partes del mundo, en conferencias como también a través de estudios en Word o en PDF que también tengo y me los piden. Han pasado, repito, 25 años desde que por primera vez comencé a entender la importancia de las fiestas solemnes en el plan de la salvación. Y hay un pasaje, hermano y hermana, hay un pasaje que lo hallamos
en Apocalipsis capítulo 12, verso 9, que nos dice lo siguiente: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Este pasaje debiera hacernos meditar en lo que realmente nos dice la misma revelación apocalíptica, que el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, engaña al mundo entero. Si engaña al mundo entero, yo debo ver si también me estará engañando a mí o no me estará engañando a mí, porque aunque la definición es amplia, engaña al mundo entero, solamente habrá una pequeña minoría, ese pequeño remanente, esa manada pequeña que no le engañará, porque hacen de la Sagrada Escritura el estudio diario de ella, y no tan solamente el estudio, sino la puesta en práctica de aquellas cosas que vamos aprendiendo de un escrito está. Y es a través de ese agente visible terrenal que tiene en la tierra, ese gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, a través de su agente visible terrenal en la tierra, la Iglesia Católica Apostólica Romana está engañando al dominical, al pentecostal, a todas las denominaciones llamadas cristianas, con su falso día de adoración en domingo, en lugar del verdadero día de reposo bíblico, el Shabbat, el cuarto mandamiento, el séptimo día de la semana, como así todavía aparecen en varios almanaques a nivel mundial. Además del falso día de adoración el domingo, el mundo entero está siendo engañado con la creencia de una Trinidad, de un tercer Dios que no existe por ninguna parte en la Biblia. Aparte del domingo, aparte también de la Trinidad, otro de los engaños que Satanás, a través de la Iglesia Católica Apostólica Romana, está haciendo en el mundo, es decir que las fiestas solemnes de Yahweh fueron abolidas cuando fue precisamente ese mismo poder, el cuerno pequeño, la Iglesia Católica Apostólica Romana, como lo veremos en su momento, pensaría en cambiar las fiestas solemnes juntamente con la ley, y en lugar de las fiestas solemnes puso las fiestas paganas. Otro de los engaños que tiene al mundo entero, solamente repito, esa pequeña manada, es con los nombres blasfemos impuestos por Roma, como son Jehová, Dios, Señor, Jesús, Cristo, como estuvimos mencionándolo en el tema relacionado con mi pueblo sabrá mi nombre. Por lo tanto, hermano y hermana, nuestra mente debe estar también muy centrada en los escritos para no ser engañados, para no ser seducidos por las voces de esos falsos maestros que siguen siendo instrumentos de Satanás, que te dicen hoy que las fiestas solemnes fueron abolidas con la muerte del Redentor. A lo largo de la exposición de esta miniserie relacionada con las fiestas solemnes, espero, hermano y hermana, si hay alguna duda, quede lo suficientemente aclarada de que las fiestas solemnes siguen vigentes todavía y que solamente hay una ley que es la que fue abolida, y en su momento estaremos desarrollando
cuál es o cuál fue esa ley que fue abolida con la muerte del Redentor del mundo. Hoy vamos a meditar en las fiestas solemnes que hallamos en el Nuevo Testamento, para que podamos comprender cómo 20, 30 años después de la muerte del Redentor, Saúl y los discípulos seguían guardando las fiestas solemnes no como judíos, sino como verdaderos creyentes en el Mesías y por lo tanto en esa nueva fe alejada del judaísmo, pero acercada al Mesías, al Redentor del mundo. La primera gran fiesta solemne la hallamos en Levítico capítulo 23, verso 3, y está directamente relacionada con el día de reposo, con el Shabbat bíblico, con el Shabbat semanal. Y leemos lo siguiente en Levítico capítulo 23, verso 3. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será el reposo. La palabra reposo viene del hebreo Shabbat. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo, día de Shabbat, es de Yahweh, en donde quiera que habitéis. Por lo tanto, la primera gran fiesta solemne que hallamos precisamente en este capítulo 23 de Levítico, donde nos habla acerca de las mismas, la primera gran fiesta solemne es el día de reposo bíblico, el Shabbat, el séptimo día de la semana. Nos damos cuenta, la primera fiesta solemne es cada séptimo día, cada Shabbat, de acuerdo a Levítico 23 y de acuerdo también a Éxodo capítulo 20, versos 8 al 11, donde nos habla, acuérdate de santificar el día de Shabbat. Acuérdate de santificar el día de sábado. La segunda fiesta solemne, o la segunda fiesta que hallamos dentro del contexto de las fiestas solemnes, lo hallamos en Mateo capítulo 28, verso 1. Mateo capítulo 28, verso 1, está haciendo referencia a la resurrección de nuestro Redentor. Y allí nos dice Mateo bajo inspiración divina, pasado el día de reposo, pasado el día de Shabbat. Recuerdo, repito, reposo significa Shabbat. Por lo tanto, pasado el día de Shabbat, pasado el día de sábado, que usted también menciona y que posiblemente lo conozca más que por Shabbat, al amanecer del primer día de la semana, al amanecer del primer día de la semana, es decir, lo que conocemos como el amanecer, van pasando la oscuridad de la noche y el día comienza a aclarar. Así nos lo dice Mateo, al amanecer del primer día de la semana, por lo tanto bien temprano, en ese primer día de la semana, en ese día conocido hoy como domingo, primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Yo pregunto, hermano y hermana, ¿qué evento tuvo lugar en ese primer día de la semana de aquel año concretamente? ¿Qué evento directamente relacionado con las fiestas solemnes, que es el tema que estamos desarrollando hoy, tuvo lugar precisamente ese primer día de la semana? A la luz de las fiestas solemnes, ese primer día de la semana que aquel año tuvo lugar en un domingo,
puede caer cualquier día entre semana, repito, la única fiesta fija es cada séptimo día, cada Shabbat. Las otras, como dice el verso 4 y el verso 37 del mismo capítulo 23 de Levítico, cada cosa, cada una de las fiestas en sus tiempos. La única fija es el Shabbat. Las demás, cada una de acuerdo a sus tiempos, tal como leemos en el verso 4 y en el verso 37 del mismo capítulo 23 de Levítico, hermano y hermano. Por lo tanto, ese año, el día de primicias cayó en el primer día de la semana y de acuerdo al mismo ritual simbólico, nuestro Redentor resucitó en un día de primicias porque Él también era primicias de aquellos que habían muerto. Lo leemos en 1 Corintios capítulo 15, verso 20. Mas ahora Yahshua ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Verso 23. Yahshua las primicias, luego los que son de Yahshua en su venida. Por lo tanto, de acuerdo todo al ritual simbólico, nuestro Redentor resucitó en un día de primicias, un día dentro del contexto de las fiestas solemnes de Yahweh. Todo se cumple de acuerdo al ritual simbólico. Su muerte, de acuerdo al ritual simbólico. Su resurrección, de acuerdo al ritual simbólico. El derramamiento del don del Espíritu tan esperado, de acuerdo al ritual simbólico, como lo vamos a ver en esta tercera fiesta que hallamos en Hechos capítulo 2, verso 1. Allí leemos lo siguiente: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Es decir, 50 días después de las primicias, Pentecostés 50 días después, se derramó ese don, ese poder que los discípulos estaban esperando recibir para comenzar la proclamación de las buenas nuevas de un Creador muerto, resucitado y ascendido al cielo, como lo era Yahshua, el Mesías de Nazaret. El Pentecostés, el don del Espíritu de verdad, el don del Espíritu de santidad, el don del Espíritu del mismo Hijo glorificado, fue enviado a los discípulos 50 días después de la resurrección del mismo Redentor, de acuerdo al ritual simbólico, en un Pentecostés, hermano y hermana. Para aquellos que dicen que las fiestas solemnes fueron abolidas, estamos hablando ya de 3 fiestas solemnes vigentes todavía hoy y que tuvieron lugar precisamente después de la muerte y de la resurrección de nuestro Creador y Redentor. La cuarta fiesta solemne que hallamos en el Nuevo Testamento está en Hechos capítulo 18, verso 21. Y nos dice así: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Notemos, mi querido hermano y hermana, algo muy importante. En primer lugar, no sabemos qué fiesta era. No lo especifica el autor de Hechos. Pero sí dice: es necesario que en todo caso yo guarde.
guardar significa celebrar. Guardar significa obedecer. Y Saúl no está hablando ahora como judío, como fariseo que era, sino como un verdadero seguidor del Mesías de Nazaret, muerto, resucitado y ascendido al cielo, y a quien a él se le permitió contemplarlo en visión, camino de Damasco. Él está hablando ahora como tú y como yo, como un verdadero seguidor del Maestro de Galilea, que dio su vida por él, dio su vida por ti, dio su vida por mí, dio la vida por todo aquel que quiera aceptarlo, para poder ser perdonados y vivir junto al Padre y al Hijo por toda la eternidad. Entonces, como un verdadero seguidor del Mesías de Nazaret, Saúl Pablo dice: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Veamos la quinta fiesta que aparece en el Nuevo Testamento, y esta la hallamos en Hechos capítulo 20, verso 6. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos por 7 días. Mi querido hermano y hermana, una persona que no guarda las fiestas solemnes no sabe en qué tiempo se deben celebrar los días de los panes sin levadura. Solamente aquellas personas que son conscientes de los tiempos de las solemnidades saben cuándo deben caer los panes sin levadura, como también cuándo deben caer las otras fiestas del año. Y es evidente que Saúl está diciendo: y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, pasados los 7 días de los panes sin levadura, había pasado ya Pascua, Pesaj, y después de Pesaj venían los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Voy a incluir una cita de Elena G. de White, dirigida precisamente a todos esos amigos conocidos adventistas del séptimo día que se aferran todavía a su iglesia, echando por tierra la misma palabra de Elohim y los consejos de quien ellos dicen que es su mensajera. Ella escribió: los filipenses eran los más amantes y sinceros de entre los conversos del apóstol, y durante los 8 días de la fiesta, panes sin levadura, Pesaj primero, un día, 7 días de los panes sin levadura, total 8 días, él disfrutó de una pacífica y gozosa comunión con ellos. ¿Quiénes eran esos filipenses? ¿Quiénes eran? Creyentes en el Mesías. Las buenas nuevas que Saúl, juntamente con los discípulos, estaban proclamando también en diferentes partes del mundo. Y los filipenses, como verdaderos creyentes en el Mesías, seguían guardando todavía las fiestas solemnes. ¿Por qué? Porque el cuerno pequeño no había surgido todavía y no había tenido la osadía de intentar cambiarlas y poner en su lugar las fiestas paganas. Veamos otra cita. Hechos capítulo 20, verso 16. Nos habla acerca de otro Pentecostés. Allí leemos lo siguiente en Hechos capítulo 20, verso 16. Porque Saúl, Pablo,
se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Pablo era astuto, hermano y hermana. Pablo era muy astuto. Habían 3 fiestas en el año que todos los judíos tenían que acudir a Jerusalén. Y él, en ese Pentecostés, su mente estaba imbuida en poder estar en Jerusalén para compartir con todos sus amigos las buenas nuevas del plan de la salvación, aprovechando que todos esos amigos que él tenía de diferentes partes de Israel estaban reunidos en Jerusalén para participar en ese Pentecostés. Y él pensaba, de un tiro mato varios pájaros. La astucia de Saúl, en este sentido, hermano y hermana, él se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén, no para seguir celebrando una fiesta judía, sino para seguir celebrando la ley mosaica, una ley vigente todavía y que está dentro de ese contexto de las fiestas solemnes, pero él aprovechaba al mismo tiempo poder estar en Jerusalén y presentar a sus amigos, a sus parientes, a sus conocidos, a los miembros del Sanedrín que él conocía, las buenas nuevas del plan de la salvación, de una vida transformada por su verdadero testimonio. De ahí la importancia que él quería estar en Jerusalén, si fuese posible, para anunciar las buenas nuevas del plan de la salvación, aprovechando la gran multitud de miles o de millones de personas que iban a acudir a Jerusalén en esa fiesta tan especial dentro del contexto de las fiestas solemnes. Veamos otra fiesta. Hechos capítulo 27, verso 9. Y aquí hace falta un poquitín de discernimiento para poder entender que realmente está haciendo referencia a una fiesta solemne, aunque el texto en sí no lo indique, pero en su contexto está haciendo referencia a una fiesta solemne muy concreta y muy especial, mi querido hermano y hermana. Hechos capítulo 27, verso 9, está haciendo referencia a ese tiempo en el cual llevaban a Saúl hacia Roma. De allí nos dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado el ayuno, Pablo les amonestaba. Yo quiero meditar en este pasaje, hermano y hermana. En el hemisferio norte, donde yo viví también, en España, segunda quincena de septiembre, a partir de ahí, y durante la primera quincena de octubre más o menos, habían tremendos temporales de lluvia, donde habían tormentas eléctricas y gran cantidad de agua. Saúl está haciendo referencia al mismo hemisferio norte y el autor de Hechos dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, es decir, había pasado el verano y estaban ya en el otoño, peligrosa la navegación por los malos tiempos, por los temporales que hay en el otoño, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Y la palabra clave para entender la época del año en el cual Pablo estaba siendo llevado
hacia Roma es entender, había pasado ya el ayuno. ¿Qué ayuno? Bueno, en ese contexto de las fiestas solemnes, solamente hay un día en el cual el pueblo de Israel debía de ayunar, debía de afligir sus almas. Levítico 23, verso 32. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. El día del ayuno, en el cual hace referencia aquí el autor de Hechos, está directamente relacionado con el día del Yom Kippur, con el día del perdón, en el día en que, de acuerdo al ritual simbólico, el sumo Cohen entraba dentro del lugar santísimo para ofrecer la mediación, la expiación por los pecados cometidos de una manera involuntaria, pecados cometidos por hierro, y que el pecador había llevado su ofrenda de ese animal totalmente inocente en lugar de su pecado para ser perdonado. El día del Yom Kippur, el día del perdón, tuvo lugar mientras Pablo estaba siendo llevado como prisionero a Roma para ser enjuiciado. Y allí, en alta mar, como estamos leyendo, habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, había pasado ya el verano, estaban en el otoño en el hemisferio norte. Las fiestas de otoño son trompetas, Yom Kippur y cabañas, fiestas de otoño. El séptimo mes nunca puede comenzar en verano, y eso téngalo en cuenta hebreos, hebraístas, mesianistas. Las fiestas solemnes comienzan en la primavera del hemisferio norte, en la primavera, en la primera luna nueva después del equinoccio vernal del 20-21 de marzo, y nos lleva al séptimo mes en el otoño. Nunca el séptimo mes inicia en el verano, nunca. Ese es un error de los hebreos, de los mesiánicos, que no estudian la Sagrada Escritura y se dejan llevar por la voz del gran flautista, que a través de sus agentes engaña al mundo entero. Y en ese trayecto yendo hacia Roma, Pablo dice que había pasado ya el ayuno, y Pablo les amonestaba. Había pasado el Yom Kippur, había pasado el día del perdón. Octava fiesta que hallamos en el Nuevo Testamento, y esta la hallamos en 1 Corintios capítulo 16, verso 8. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Bien, mi querido hermano y hermana, y usted puede pensar, bueno, ¿y qué importa esas fiestas? ¿Cómo que qué importa? Lo veremos a continuación, hermano y hermana, para que ustedes puedan ver la importancia que tiene hoy aceptar y guardar las fiestas solemnes, porque son parte también de esos estatutos, de esos mandamientos, de esos decretos que, como decíamos anoche, exige en ese gran mandamiento nuestro Elohim. Amarás a Yahweh tu Elohim, guardando sus mandamientos, guardando sus preceptos, guardando sus estatutos, y dentro de esos mandamientos, preceptos y estatutos están las fiestas solemnes de Yahweh, que son estatutos perpetuos para todo el pueblo de Israel. Y usted y yo, si queremos ser salvos, tenemos que ser parte de ese Israel, hermano y hermana, porque Israel
significa vencedor. De lo contrario, seguiremos siendo gentiles con el nombre de cristianos, y ahí usted llame, dígale el nombre que quiera, seguiremos siendo gentiles en lugar de ser israelita, porque Israel significa vencedor. Y para ser Israel, yo debo de tener una mente suficientemente amplia, abierta, pidiendo discernimiento a nuestro Padre Celestial para poder discernir la realidad de las cosas y no ser engañado por el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que hoy, por medio de la Iglesia Católica Apostólica Romana y de esos agentes que él tiene, lobos rapaces disfrazados de ovejas, engañan al mundo entero. Por lo tanto, la octava fiesta que hallamos en el Nuevo Testamento está en 1 Corintios capítulo 16, verso 8, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Como dije al principio, que un dominical diga que las fiestas solemnes fueron abolidas en la cruz con la muerte del Creador, bueno, no me sorprende, porque para ellos todo fue abolido. Como mencioné antes, son salvos por gracia mientras están pecando, desobedeciendo los mandamientos de Elohim. Pero que un adventista del séptimo día diga que las fiestas solemnes fueron abolidas en la cruz con la muerte del Redentor, ahí sí que ya no tiene perdón, si no cambia de opinión y acepta que las fiestas solemnes están vigentes todavía, porque esos que dicen que fueron abolidas están guardando el día de Shabbat, están guardando el día de reposo bíblico de acuerdo al cuarto mandamiento, y ese día de reposo es la primera gran fiesta solemne que tiene el único tiempo fijado cada séptimo día de la semana. Para esos mismos adventistas que están diciendo las fiestas solemnes fueron abolidas con la muerte del Creador, les recuerdo, ellos creen en un 22 de octubre de 1844. Ellos creen en esa fecha, 22 de octubre de 1844. Y según ellos, esa fecha representaba la conclusión del periodo profético de las 2300 tardes y mañanas, Daniel capítulo 8, verso 14, y el santuario será purificado. Si ellos aceptan esa interpretación profética bíblica de Daniel capítulo 8, verso 14, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado, si en el cielo tuvo lugar esa festividad, en ese día 10º del séptimo mes, en un Yom Kippur, en un día del perdón, que el santuario tenía que ser purificado, si ellos aceptan esa interpretación de que en el cielo nuestro Creador y Redentor pasó del lugar santo al santísimo, iniciando la obra de purificación del santuario, ¿será posible que en el cielo, que no hay pecado, se hubiera celebrado una fiesta, y aquí en la tierra, que somos todos pecadores y mortales, digamos, no, ya no hay que guardarlas, ya fueron abolidas con la muerte del Redentor? No tiene sentido, ¿verdad que no, hermano y hermana? No tiene sentido. Pero los cánticos de sirena siguen adormeciendo a todos aquellos que tienen una mente totalmente nublada y no pueden discernir la realidad de lo que estamos comentando. Y en Malaquías, capítulo 4,
verso 4, el último libro del Viejo Testamento, allí nos dice, repito, Malaquías capítulo 4, verso 4, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. Y precisamente en la Reina Valera 1960 lleva como título el capítulo 4, el advenimiento del día de Yahweh, por lo tanto una profecía que está directamente relacionada para este tiempo del fin. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb, en el monte Sinaí, ordenanzas y leyes para todo Israel. Bien, usted dirá, eso fue para los israelitas, eso fue para aquel entonces. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento? Veamos el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 10, verso 28. Hebreos capítulo 10, verso 28 nos dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Ahora, la responsabilidad es suya. Yo ya lo hice, hermano y hermana. Yo debo de estudiar ahora cuál es esa ley de Moisés. Yo debo de estudiar para saber cuál es esa ley de Moisés, que hay una advertencia que me dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 personas, muere irremisiblemente. La ley de Moisés, solamente para que tenga usted una idea, el trabajo después va a ser suyo. Si quiere salir de los engaños de Roma y de los engaños de todas las iglesias cristianas, le voy a dar una pista que hallamos en el mismo libro de Levítico, capítulo 26, verso 46. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Yahweh entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. ¿Entendemos? ¿Cuál es la ley de Moisés? ¿Cuál es? Estos son los estatutos, todo lo que hay tanto en Éxodo como en Levítico, porque está hablando en Levítico. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Yahweh entre sí y los hijos de Israel en el monte del Sinaí por mano de Moisés. Yahweh le da instrucciones a Moisés y Moisés las transmitió al pueblo. De ahí que se conoce como la ley de Moisés. Pero no fue abolida, hermanos y hermanas. La ley de Moisés no fue abolida porque en el libro de Hebreos, 20-30 años después de la resurrección de nuestro Redentor, el autor del libro de Hebreos dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 personas, muere irremisiblemente. El gran problema de esta última generación es ser laudicense. ¿Y cuál es la actitud del laudicense? Presumir saber y no sabe nada. Pretender ser rico espiritualmente y no entiende nada porque es un pobre, un miserable. Ese es el mensaje a la iglesia Laodicea. Ese es el mensaje que hallamos en Apocalipsis capítulo 3, versos 14 al 22, y que en el verso 17 nos dice algo que vamos a meditar, hermano y hermana. Apocalipsis capítulo 3, verso 17 nos dice, porque tú dices,
yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y esta es nuestra triste condición, mi querido hermano y hermana que me escuchas. Ante el testigo fiel y verdadero, ante el principio de la creación, ante el mismo Hijo de Elohim, Él nos considera a cada uno de nosotros, a pesar de su amor, nos considera cuando despreciamos su palabra, cuando pretendemos ser ricos, cuando presumimos saber algo que no sabemos. Él nos dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Yo estoy bien tal como estoy. Yo soy cristiano, guardo el domingo, creo en mi iglesia, creo en mi pastor, yo soy adventista del séptimo día, yo soy del pueblo remanente, yo soy del pueblo de Dios. Yo soy rico, pero no sabemos nada. Y esa es la triste condición del laodicense, sin olvidarme todo lo que tiene que ver con las raíces hebreas, hermano y hermana. Porque dentro de las raíces hebreas, me doy cuenta que también hay muchos que presumen de ser ricos, espiritualmente hablando, aparentan tener conocimiento de la Escritura, aparentan, pero no es lo que aparentan, y para ellos también es este mensaje. Porque tú dices, cristiano, cualquier definición, adventista, hebraísta, mesiánico, yo soy rico y me he enriquecido. Ya han salido los engaños. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mi querido hermano y hermana, para concluir la meditación de esta noche, no hay otro evangelio. No hay un evangelio diferente. Son y es el mismo evangelio que vivió nuestro Creador. Es el mismo evangelio que vivieron los apóstoles. Es el mismo evangelio que enseñaron los apóstoles. Y con relación a las fiestas solemnes de Yahweh, que es el tema concreto de esta noche, fiestas que hallamos en el Nuevo Testamento, muchas de ellas, todas mejor dicho, tuvieron lugar 20, 30 años después de la muerte y resurrección de nuestro Redentor, y en este caso concreto, Saúl seguía guardando las fiestas solemnes no como un fariseo, sino como un verdadero seguidor del Maestro de Galilea, del Hijo de Elohim, de Yeshua, el que murió por él, el que murió por cada uno de nosotros, resucitó y está intercediendo ante el Padre por ti y por mí cuando nos arrepentimos de nuestros pecados cometidos y acudimos al trono de la gracia y en busca del perdón para no volver a pecar. Y dentro de ese evangelio están las fiestas solemnes de Yahweh, que era un requisito dentro de ese gran mandamiento que estuvimos desarrollando ayer, que es temer a Yahweh tu Elohim, amándole, guardando sus mandamientos, guardando sus decretos, guardando sus estatutos, para que tengas prosperidad espiritual en esta tierra. No hay otro evangelio, hermano y hermana, que me escuchas. No hay otras buenas nuevas. El gran problema es salir
de los engaños que Roma ha impuesto en todas las iglesias, porque como agente de Satanás en la tierra, la cabeza visible en la tierra, ella, a través de esos falsos maestros que tiene en todas las iglesias, incluyendo el mundo hebreo, incluyendo el mundo mesiánico, engañan al mundo entero. Solo un pequeño remanente, esperamos que tú y yo, usted y yo, podamos estar en ese pequeño remanente, en esa manada pequeña, que en este tiempo del fin, como los terceros Elías del tiempo del fin, restauremos las verdades, y el que tenga oído para oír, oiga. Una vez más, Padre Celestial, agradecido porque me has dado discernimiento, fluidez de palabra, tú ruás para desarrollar esta meditación. Dejo todo en tus manos, Padre, para que tú sigas haciendo la obra, con cuantos posteriormente van a estar meditando en ella, y sea de bendición conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, vamos a ver si nuestro Padre Celestial me permite, y mañana proseguimos con otro tema importante, relacionado también con este tema, relacionado con las fiestas solemnes. Entonces, hasta mañana, si Él así nos lo permite, tengan todos una feliz noche y un buen descanso, es mi deseo y oración. Hasta mañana.